Buenos días, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El curso Plan Lector y en este caso un texto del título La literatura griega, su origen, el valor y el legado que se ha llegado hasta la actualidad. Es un texto seleccionado para realizar una lectura en profundidad. Lectura, como ustedes saben, que es el curso y del Plan Lector, se va a basar y enfatizar mucho en lo que es una buena pronunciación de forma adecuada. Ya, voy a dividir el texto de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenemos en grupo para comenzar con la lectura. Muy bien, comenzamos. Anthony López. Anthony López no se encuentra. Ok. Continuamos con lo que es la lectura. ¿Ya? En esta lectura lo van a leer ustedes al momento de yo llamar. Y obviamente ya conocen ustedes la clasificación de notas, ¿no? De participación, de la interacción que se da aquí en la hora virtual. Voy a volver a llamar, a ver cómo va en esta oportunidad. Comenzamos con Yomaira. Profesora, Buenos días, Yomaira. buenos días. Yomaira, por favor, lee el título y el texto de color verde. Ok. La literatura griega, origen, valor y legado. La literatura griega antigua es uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental, surgida aproximadamente en el siglo, profesora, no me sé ese siglo, 8. y en el siglo 8 antes de Cristo. Correcto. Esta literatura no solo refleja las creencias, valores y estructura social de la antigua Grecia, sino que también ha influido profundamente en la filosofía, el arte, la política y la narrativa de muchas culturas posteriores. Gracias, Yomaira. Continuamos. Anthony López. Jeffrey Cristóbal. Sí, Buenos días. Lee el texto de buenos color días. plomo, por favor. Su inicio se ubica con las epopeyas, la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, aunque se desconoce si fue una sola persona o una tradición oral colectiva. Estos poemas épicos no dan hechos heroicos relacionados con la guerra de Troya y las peripecias de Ulises, para regresar a Ítaca. Son obras que, además de entretener, transmiten enseñanzas sobre el destino, la valentía, la astucia y la voluntad divina. Gracias. Lucero. Sí, Miss. Buenos días, Lucero. Lee el texto de color amarillo, Lucero. Eh, Más adelante, otro gran autor emergió, Hesíodo, considerado uno de los primeros poetas didácticos. En obras como Los trabajos y los días y Teogonía, Hesíodo escribió sobre la justicia, el esfuerzo humano y el origen de los dioses, marcando así una diferencia con el tono heroico de Homero. La literatura griega no se limitó al verso épico y didáctico. Gracias, Lucero. Anderson. Gerardo. Dime, profesora. Buenos días, Gerardo. Lee el Buenos texto días, de profesora. Fucsia. A partir del siglo V antes de Cristo, florecido el teatro griego, tanto en su forma trágica como
cómica. En la tragedia resaltaron autores como Esquilosófles y Eurípides, cuyas obras abordaban conflictos humanos, dilemas morales y relaciones entre hombres y dioses. En la comedia, Aristófanes sobresalió por sus sátiras políticas y sociales, utilizando el humor como medio crítica. Además, la poesía y el teatro, los griegos desarrollaron un género que hoy llamamos filosofía, con figuras como Platón y Aristóteles, cuyas obras, aunque no literarias en sentido estricto, comparten la riqueza lingüística y estructura argumentativa de la literatura. Gracias, Gerardo. Está bien, Marco, no te preocupes. Recuerda las clases que van grabadas, ahí lo vas a volver a escuchar. Yanira, Buenos días, Miss. buenos días, Yanira. Continúa con el texto. La prosa griega también incluye historiadores como Heródoto y Tucídides. Tucídides, que relataron hechos históricos como estilo narrativo y análisis profundo. El legado de la literatura griega es incalculable. No solo fundó géneros literarios, sino que también planteó preguntas universales sobre la condición humana, la literatura, la justicia, el amor, la muerte y la verdad. A través de los siglos, su influencia ha percibido en la educación del pensamiento occidental y las artes. Gracias, Yanira. Continuamos desde el inicio. Leonardo Sirena, no se encuentra. Anthony Sandoval, Presente, profesora. buenos días. Eh, Leo lo que está en verde. Sí, el título y lo de verde. La literatura griega, el origen, el valor y el legado. La literatura griega antigua es uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. Surgida aproximadamente en el siglo VIII a.C., esta literatura no solo refleja las creencias y valores y estructura social de la antigua Grecia, sino también ha influido profundamente en la filosofía, el arte, la política y la narrativa de muchas culturas posteriores. Ala Guevara, o alguien a quien no haya llamado. Comenzamos de nuevo con Jeffrey, el texto de color plomo y Jeffrey. Su inicio se ubica con las epopeyas, la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, aunque se desconoce si fue una sola persona o una tradición oral colectiva. Estos poemas épicos narran hechos heroicos relacionados con la guerra de Troya y las peripecias de Ulises. Para regresar a Ítaca, son obras que además de entretener, transmiten enseñanzas sobre el destino, la valentía, la astucia y la voluntad divina. Más adelante, otro gran autor energía, Esoido, considera uno de los primeros poetas didácticos en obras como los trabajos de y los días.
y Tregoño. Esoide escribió sobre la justicia, el esfuerzo humano y el origen de los dioses, marcando así una diferencia con el tono heroico de Homero. La literatura griega no se limitó al verso épico y didáctico. Gracias. Continúa Yomaira. Profesora, Continúa con el texto, Yomaira. ok. El color morado, ¿verdad? Sí, hay opción morada. Ya. A partir del siglo cinco Sí, creo que es, antes de Cristo, floreció el teatro griego, tanto en su forma trágica como cómica. En la tragedia destacaron autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas obras abordaron conflictos humanos, dilemas morales y la relación entre hombres y dioses. En la comedia, Aristófanes sobresalió por sus sátiras políticas y sociales, utilizando el humor como medio de crítica. Además de la poesía y el teatro, los griegos desarrollaron un género que hoy llamamos filosofía, con figuras como Platón y Aristóteles, cuyas obras, aunque no literarias en sentido estricto, comparten la riqueza lingüística y estructura argumentativa de la literatura. gracias. Marco, ¿puedes leer el texto? Continuar con el texto. Oh, ya se te fue la cita. Déjenme eso. Thais, ah, Dime, profesora, buenos días. Thais, lee el texto de color celeste. repítame. El texto de color celeste y el que está aquí al final. La prosa griega también incluye historiadores como el Heródoto y Tucídides, que relataron hechos históricos con estilo narrativo y análisis profundo. El legado de la literatura griega es incalculable. No solo fundó géneros literarios, sino que también planteó preguntas universales sobre la condición humana, la libertad, la justicia, el amor, la muerte y la verdad. A través de los siglos, su influencia ha previvido en la educación, el pensamiento occidental y las artes. Gracias, gracias.
A ver, aquí pasamos a lo que es ya la actividad de aplicación. ¿Está bien? Tenemos la primera pregunta donde nos dice completa las obras de la Ilíada y la Odisea. ¿Son atribuidas a quién? ¿A Esquilo, a Homero, a Sófocles o Aristófanes? A ver qué me dicen. Quiero escucharlos, también quiero leerlos. La B, profesora. Ajá, muy bien, Gerardo. A ver, ¿tienes más? Vamos, respondan. Si se equivocan, nos equivocamos todos. Homero, Miss. Sí, Miss, la B, Homero. Bien, Yanira, bien. Yomaya, Gerardo, cero. Pertenecen a Homero, ¿no? ¿Dónde? Su inicio se ubica, la literatura griega se inicia con las epopeyas de la Ilíada y la Odisea, que son atribuidas a Homero. A ver, puntos extra por el día de hoy. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Homero? ¿Alguien por ahí sabe algún nombre? A Homero se le conoce como el poeta ciego, ¿ya? A ver, Yanira quería responder. Continuamos con la pregunta número 2. Dice, ¿qué diferencia principal existe entre la poesía de Homero y la de Hesiod? Ustedes que han leído, La C, profesora. a ver, que vaya, pues aquí una posible respuesta. La C también, profesora, digo. Ya dijera, Homero escribía épica y ha sido pues didáctica. correcto, bien, felicidades a los cuatro. Estamos hablando aquí de Homero, que se va con la épica, ¿no? Que es una de las primeras literarias, ¿no? Que quien las encontró, quien las dividió y las clasificó fue Aristóteles, ¿no? Tenemos la épica. Dentro de la épica están sus especies como la epopeya, ¿eh? ¿Y cuáles son las epopeyas? Son la Ilíada y la Odisea. Como ustedes han indicado aquí, como lo han leído antes de Cristo. Bien, pasamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes géneros literarios fue cultivado por los griegos a partir del siglo V antes de Cristo? ¿Qué me dicen? Mm, Teatro trágico y cómico, Miss. S, profesora. Ah, bien, por la C, sí leí diciendo correcto, ¿no? A ver, Marco, esta actividad lo estamos haciendo aquí en Zoom, ¿ya? Lo que se va a dejar es después, para que ustedes marquen y envíen al grupo de WhatsApp. Bien, Leonardo. Leonardo, ¿tienes el audio valorado? Si lo tienes, avísame, Leonardo. Recuerda, estoy anotando todas las participaciones. Bien, aquí está, miren. ¿Dónde lo han leído? Acá, donde dice, a partir del siglo V antes de Cristo, floreció el teatro griego tanto en la forma trágica como cómica. En la tragedia destacaron autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas obras abordaron conflictos humanos, dilemas morales y la relación entre hombres y dioses. Y aquí en la comedia, en la Aristófanes, sobresalió por sus sátiras políticas y sociales, utilizando el humor como medio de crítica. A ver, un dato curioso para que ustedes vean. El teatro el teatro griego que se realizó ahí, que fueron sus primeras creaciones en la antigua Grecia, eran teatros al aire libre en un escenario, ¿ya? Este teatro ellos lo hacían lo que la vida rutinaria que normalmente es una persona, como cocinar, eh, bailar,
pelear, etc. Era una escenificación de la vida real. Pero dentro del teatro griego no se permitían, bueno, en este caso no estaba permitido que las mujeres actuaran, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes hacían de mujeres o quiénes interpretaban? Los mismos griegos, en este caso los mismos varones. Bueno, es un dato curioso del teatro griego, que al no permitir que las mujeres actuaran, pues ellos mismos se vestían de mujeres y hacían esta actuación. Marco, le tomas una captura, entras en el PDF del documento, le tomas un screenshot y vas marcando ahí las respuestas y ese screenshot lo mandas al grupo de tareas. ¿Ven? Continuamos aquí, ya nos respondieron con la respuesta. Pasamos aquí a la cuarta pregunta. Según el texto, ¿qué característica tienen en común las obras filosóficas de Platón y Aristóteles con la literatura? ¿Cuáles son las características que tienen en común? La C, profesora. Riqueza lingüística y estructura argumentativa. Correcto, bien, cero, Romaira. Tiene riqueza lingüística. Bien, Yanira. Pregunta número 5. Marca la alternativa incorrecta, la que no es. Aristófanes escribió las sátiras cómicas. Esquilo fue un autor trágico. Tucídides escribió obras mitológicas. Hesíodo escribió Teogón. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es? Bien, La correcto. C, profesora. Bien, la C. Tucídides escribió obras mitológicas, ¿no? Lo está diciendo en este caso que esta no es la correcta. Bien. Marco, esto, bueno, si no tienes tu ficha, cuando lo tengas, lo que estamos desarrollando aquí lo vas a tener en tu cuaderno, ¿ya? Solo vas a resaltar la respuesta. ¿A qué le vas a tomar foto? Ahorita te voy a indicar a qué le vas a tomar foto, ¿sí? Voy a terminar aquí con las preguntas. Pasamos aquí a la actividad de extensión. Tenemos, ¿cuál es la relación entre Homero y la tradición oral? A ver, comienzo a llamar. Gerardo, pregunta número 6. ¿Cuál es la relación entre Homero y la tradición oral? Gerardo, Thais, Espera, profesora. pregunta número 6, Gerardo. ¿Cuál es la relación entre Homero y la tradición oral? ¿Qué habría sido? Sus obras fueron dictadas por dioses. Se dice que fueron parte de una tradición oral colectiva. ¿Era un actor de teatro o fue alumno de Platón? La A, profesora. Sus obras fueron dictadas por dioses. ¿Tú crees? Recuerda que Homero es un escritor griego. ¿Y de quién escribía? De los dioses. Miss, ¿era un actor de teatro? Homero fue actor de teatro. La B, profesora, la B. Correcto. Tenemos aquí que fue parte de una tradición oral colectiva, ¿no? Porque recuerden que Homero es conocido como el autor, en este caso el poeta ciego. Homero era una persona que no podía ver, ¿se dan cuenta? Entonces, mayormente todo lo que él transmitía, sus conocimientos sobre las diferentes obras o leyendas, tradiciones que él ha podido escuchar, pues se fueron más que todo de manera oral. Por eso fue parte de una tradición oral y obviamente colectiva, porque fue un grupo grande, ¿no? Pregunta número 7. ¿Qué aporta Herodoto a la literatura griega? ¿Qué fue lo que aporta? La C, profesora.
Correcto. Aporta, en este caso, historias narradas con análisis. Pregunta número 8. ¿Qué se puede deducir sobre la visión del ser humano en la literatura griega? Que es un ser sin emociones, que vive solo para trabajar, que enfrenta dilemas profundos y busca sentido, o que no tiene libertad. La C, profesora, enfrenta dilemas profundos y busca sentido. Correcto, ¿no? Va a enfrentar, en este caso, los dilemas profundos y va a buscarle sentido. ¿Ok? Pregunta número 9. ¿Qué valor sigue teniendo la literatura griega en la actualidad? Ninguna, ya fue superada. B, solo para estudiar mitología. C, incluye en la educación, el arte y el pensamiento, o solo le interesa lo griego. Influye en la educación, el arte y el pensamiento, profesora. Muy bien, bien. Estoy viendo a todos los que están participando en el chat, ¿sí? Se está observando todo. Marco, no juegues con la pantalla, Marco. Recordemos que la literatura griega se ha tocado en muchas generaciones y se va a seguir tocando. La literatura griega es una literatura majestuosa, espectacular, que si ustedes la agarran en el gusto es un placer bien grande al momento de leer y conocer la cultura griega. Pregunta número 10. Completa la Teogonia, obra de Hesíodo, trata principalmente sobre la vida de los dioses romanos, el origen de los dioses del universo, cómo cazar en Grecia, o el humor La B, político. profesora. Correcto. Bien, la respuesta aquí es la B, el origen de los dioses y el universo. El origen de los dioses, ¿dónde? En el monte Olimpo, ¿no? Desde ahí fueron gobernando los dioses griegos, recuerda la literatura, bueno, en este caso la mitología griega, ¿sí? Con todos los dioses de la nación, desde Zeus, el más supremo, acompañado de su esposa Hera y de todos sus hijos. Bien, hemos terminado con lo que son las dos actividades sobre la literatura griega, origen, valor y el legado que nos ha dejado hasta la actualidad. ¿Qué es lo que voy a realizar aquí? Voy a responder las preguntas de evaluación, que al igual como pueden observar son 5 preguntas. Esta lectura, de acuerdo a la lectura, respondo las preguntas que están aquí, las marco y los mando al grupo de WhatsApp para poderlo revisar el día de hoy. Si alguien tiene algún inconveniente, me escribe para yo estar informado. ¿Sí? Tienen 20 minutos, bueno, 19, para que desarrollen esta actividad y me lo envíen. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por su participación. Cuídense. Sí, Marco, tómale captura al documento y lo mandas al grupo de WhatsApp resolviendo, solo vas marcando y vas. Nos vemos, jóvenes.